Bueno, mira, estoy viendo las imágenes del puente, el tránsito es normal y de Sí. paso, Cañazo, ya miro cómo está la playa allí, la playa, la Arasatí, Arasatí. Arasatú, ¿no? Cómo está, y el agua está llegando a las sombrillas de paja. ¿Vieron que hay unas sombrillas de paja que está? Ujú. La distancia que había de esas sombrillas hasta el agua, ¿cuánto? 100 metros. Bueno, el agua está ahí, llegando, y por supuesto que uno le pone un ojo a la situación del río Uruguay, lo que está pasando con Entre Ríos, ¿no? De qué manera puede impactar tanta agua allí, en Brasil, en el sur del Brasil, y nosotros, el Paraná, y Ujú. los ríos, ¿no? Que justamente pasan por aquí. Y como siempre, hablamos con alguien que sabe, Hugo Rorman, en este caso está en contacto con nosotros. ¿Cómo le va, Rorman? Buen día, aquí Pedro Aguirre. Muy bien, buen día, un gusto charlar con ustedes. Lo mismo decimos y gracias por atendernos. Bueno, tenemos que preocuparnos, tenemos que prepararnos. ¿Qué cree usted que va a suceder? ¿Qué nos va a suceder a nosotros, ¿no? Teniendo en cuenta cuál es la situación del Brasil por estas horas. Sí, sí, las imágenes de Porto Alegre son realmente impactantes y eso genera preocupación en todos los sectores que viven cerca de los grandes ríos como el Uruguay y el Paraná. En este caso, por suerte, en el río Paraná no habrá ninguna crecida. eh, Se lleva todos los números del fenómeno del Niño, todas las cuencas brasileñas que dan hacia el Atlántico y pasan por Porto Alegre, ya han tenido crecidas demasiado importantes en septiembre del año pasado, en enero, y ahora le toca otra vez, con un montón de impacto económico y fallecidos. La cuenca del Uruguay es una cuenca colchón entre esas cuencas brasileñas que dan al Atlántico y la cuenca del Paraná, y está transcurriendo ahora, especialmente en el tramo medio, cerca de Concordia, de la presa de Salto Grande, una crecida importante, la cuarta o quinta que están teniendo desde octubre hasta la fecha. Y en el caso del Paraná, solamente en noviembre del año pasado, por grandes lluvias sobre el Iguazú, que es la cuenca vecina al Uruguay, nosotros tuvimos 3 semanas de creciente acá en Barranquera, Corrientes, con valores que llegaron hasta los 7 metros. Pero después, en líneas generales, el Paraná no se enteró de estas grandes precipitaciones, no se enteró del fenómeno del Niño, salvo durante abril y lo que va de mayo, donde hubo precipitaciones importantes en el sur de Paraguay, en Misiones, Corrientes, y eso permitió que el río Paraná, que estaba muy bajo, recuperara sus valores normales, alrededor de los 3, 4 metros. Ahora está descendiendo otra vez, un poco por operación de los embalses de Itaipú y Yacyretá, pero por suerte a todo lo que es la costa del río Paraná o del río Paraguay, nosotros no tenemos problema, no vamos a tener problema. La cuenca brasileña del Paraná está recibiendo pocas precipitaciones, todas se las llevan estas cuencas del estado Río Grande do Sul, y el Paraguay y el Uruguay está en el medio. Bien. Entonces, bueno, ha sufrido estas consecuencias de esta crecida, ¿no? Bien. Bueno, es tranquilizador esto que nos dice Hugo Rorman, ¿eh? Es tranquilizador. Ahora, estas lluvias eran inesperadas, claro está, ¿no? Lo que ha pasado en Brasil, ver, por ejemplo, ciudades enteras bajo agua, ¿no? Algo que no había sucedido. Bueno, se hablaba de 1941, por lo menos desde los datos que se tomaron de aquel entonces a esta parte nunca había pasado. Y con respecto a estas lluvias, ¿se puede dar esto con esta corriente del Niño? Que, por ejemplo, en estas regiones, en las nuestras... Se han dado. A lo largo de la corta historia, porque yo sigo insistiendo que medimos muy poco, tanto precipitaciones como las alturas del Paraná. El hecho de medir 120 años en corriente el Paraná, cuando el Paraná en esta posición tiene 10.000 años, nos dice que medimos el 1%. Entonces, es como que nos falta un 99% de la historia de ese gran río. Pero
si uno analiza la situación que nos ocurrió en 1983, donde el río Paraná tuvo un año crecido, las precipitaciones fueron igual a las que ocurrieron sobre el sur de Brasil y están claramente asociadas al fenómeno del Niño. Los servicios meteorológicos brasileños desde julio del año pasado vienen alertando que ese fenómeno del Niño, el calentamiento normal del Océano Pacífico a la altura del Ecuador, que genera más evaporación, más humedad y mayores lluvias, le iba a tocar a Río Grande do Sul. Por eso ya tuvieron 3 crecientes importantes en septiembre con 40 fallecidos. Pasó un poco desapercibido en nuestro radar, pero ya tuvieron eso y esto es la confirmación de que a ese sector le iba a tocar lamentablemente los efectos de este Niño. Tiene un paralelismo muy evidente con lo que le pasó a la ciudad de Santa Fe en el 2003. Ahí también el río Salado generó inundaciones muy importantes que terminaron en mayo, justamente en el mismo mes, al terminar la temporada de lluvia, con 1/3 de la ciudad de Santa Fe inundado, con 30 fallecidos, mientras que acá en el Chaco prácticamente las lluvias eran normales y estamos separados 500 kilómetros, pero en el norte de Santa Fe las lluvias fueron en demasía, algo similar a lo que pasó a Porto Alegre. Y ahí hay que recordar, a Porto Alegre ya le pasó, en 1941 tuvieron crecientes similares. ¿Qué aprendimos? A mí me da la impresión de que el hombre es como que se olvida de esas situaciones. Nosotros acá, en 1905, tuvimos una creciente igual que la de 1983. ¿Qué nos pasó en 1983? Se nos rompió el dique, el agua entró, inundó. En 1966 inundó todo Vilela, todo Barranquera, gran parte de Resistencia. En el caso de Santa Fe, en 1914 tuvieron la misma creciente. ¿Y qué hacemos? Seguimos construyendo en zonas de riesgo, y esto es lo que le pasó a Porto Alegre. Las defensas no resistieron, el agua pasó por encima. Nosotros vimos el aeropuerto de Porto Alegre, es una zona de relleno, es una zona que es recomendable no construir. Entonces, bueno, me parece que de algún modo tenemos un registro corto, este tipo de precipitaciones se pueden dar, nos habían alertado, cosa que en el 1983 o hacia atrás no podíamos hacer. Ahora la información nos dice, le va a tocar a Río Grande do Sul. Entonces, bueno, me parece que hay elementos como para decir, tenemos una corta historia, estos eventos son raros, son muy especiales, pero ocurrieron y seguirán ocurriendo. Y lamentablemente el crecimiento de la población en todas partes del mundo hace que haya mayor cantidad de gente en zonas de claro riesgo hídrico. ¿Qué están diciendo los brasileños? Tenemos que reconstruir, pero vamos a construir un poco más lejos de la zona de peligro, ¿no? Bien, bien. Aprendieron esta lección, si se quiere, ¿no? Con Sí, esto que ha pasado. de algún modo con lamentables pérdidas, ¿no? Así Sí, es. exactamente. Bueno, muchísimas gracias, Hugo Rorman, muy amable como siempre. Muchísimas Bueno, gracias. un gusto, que tengan muy buen día. Usted Hasta luego. también, hasta pronto. Bueno, tranquilizador, por lo menos acá no nos va a pasar.